En este capítulo vamos a hablar de riesgos físicos, pero antes vamos a conocer la definición de higiene industrial. Higiene industrial es el conjunto de actividades destinadas a controlar los riesgos ambientales, como biológicos, físicos y químicos que pueden afectar la salud del trabajador. ¿Qué son riesgos físicos? Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos y que actúan sobre el trabajador, que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición. Existen varias clases de riesgo físico, como son iluminación, temperatura, humedad, ruido, vibración. A nivel de iluminación, hablamos la intensidad adecuada de la luz depende de la dificultad de la tarea y de la precisión requerida. A nivel de temperatura, es una variable donde existen grandes diferencias individuales, así que para maximizar la productividad es importante que los empleados trabajen en un ambiente en el cual la temperatura esté regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo. Con relación a humedad, es un elemento del clima, al cual la temperatura y la presión atmosférica y se define como la cantidad de agua contenida en la atmósfera. Con relación al ruido, la intensidad del ruido se mide en decibeles, la cual es una escala logarítmica con una diferencia de 10 decibeles en la intensidad, es realmente 10 veces la diferencia en el nivel del sonido. A nivel del ruido, pues dependemos mucho del tiempo de exposición al que esté expuesto el trabajador. Con relación a vibración, la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo del movimiento. Existen unas técnicas, unos equipos para poder realizar mediciones a nivel de los riesgos físicos. Para iluminación tenemos el luxómetro, que es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la luminancia real y no subjetiva de un ambiente. A nivel de temperatura tenemos el termómetro, que sirve para medir la temperatura. El más habitual consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuirla, y las variaciones de volumen se leen en una escala de graduación. A nivel de humedad tenemos el higrómetro, que es un instrumento para medir la humedad del aire. Los higrómetros de absorción se basan en la propiedad que algunos materiales tienen de dilatarse o contraerse según cuál sea el grado de humedad, como la crin del caballo o la tripa. A nivel de ruido tenemos el dosímetro. Un dosímetro es un instrumento de medición de dosis absorbida en un contexto de protección radiológica. Y para medir la vibración tenemos un instrumento que se llama el acelerómetro, que es un instrumento que sirve para medir la aceleración de movimiento de un vehículo, por ejemplo. Para controlar los riesgos físicos existen unas medidas de control. Existe hoy una jerarquía de controles en donde tenemos como primera medida eliminación del riesgo, segundo, sustitución del riesgo, tercero, control de ingeniería, cuarto, control administrativo o señalización, y quinto, equipo de protección personal. Siempre la medida de control debe estar orientada a la raíz del peligro. Vamos a intervenir en la fuente, en el medio y en el trabajador. ¿Qué es lo que buscamos con las medidas de control? Tener la medida de control más efectiva. ¿Cómo logramos que sea más efectiva? Si intervenimos directamente en la fuente. Por ejemplo, vamos a ver un riesgo físico como el ruido. Si tenemos una fuente generadora del ruido en un ambiente de trabajo, vamos a analizar si es necesario
tener ese equipo que genere tanto ruido. Si no es necesario, puede uno cambiar dentro del proceso el equipo generador del ruido. Si es necesario este equipo, vamos a evaluar si podemos sustituirlo por otro que haga menos ruido. Si no lo podemos cambiar, vamos a intervenir directamente en esta fuente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar controles de ingeniería. Cuando hablamos de control de ingeniería es porque podemos insonorizar la fuente o colocar sistemas de extracción del ruido en el medio. Por último, ya intervenimos en nuestro trabajador con controles administrativos, en donde podemos definir un procedimiento donde le digamos al trabajador cuánto tiempo puede estar expuesto a ese ruido, qué tareas debe realizar, cómo puede alternar sus tareas o sus actividades para disminuir los tiempos de exposición. Vamos a señalizar el área, advirtiéndole al trabajador el riesgo del ruido. Y por último, ya teniendo en cuenta que hemos intervenido en fuente medio y hemos trabajado con el trabajador algo, vamos a entregarle sus elementos de protección personal, casi que ya interviniendo frente a un riesgo residual. ¿Qué es lo que se busca con toda esta cadena de intervención? Buscar la efectividad para la disminución de enfermedades laborales y accidentes de trabajo que se puedan presentar en un ambiente laboral.